¿Podremos sacar esto adelante? Bueno, ya veremos porque tenemos un pedazo de equipo brutal, como pueden ver. Rashica es el goleador definitivamente, 34 goles, 9 asistencias, 7.2, el mejor sin duda de toda la temporada. Esto está muy reñido, chicos, está complicadísimo. A ver. Chicos, por fin tenemos aquí el gran FIFA 22, muchachos, y vamos con nuestro primer reconstruyendo de la temporada 21-22. Vamos a iniciarla con este Norwich City. Vamos a iniciar esto justamente hoy, chicos, pues tuve que descargarlo, luego en lo que hago el video y luego en lo que lo edito, en fin, no alcancé a subir contenido ayer, pero hoy ya tenemos este Norwich City. ¿Por qué este club? Porque ustedes me lo pidieron mucho en comentarios, sonó muchísimo. Recuerden que vengo preguntando desde hace ya varias semanas atrás qué equipos reconstruir en este FIFA y la verdad es que ya hay una lista bastante grande. Tenemos este club muy interesante, la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención porque está recién ascendido está recién llegadito a la Premier League. Este equipo cayó más bien en la temporada 19-20, cayó a la Championship. En esta temporada 2021 ha logrado posicionarse como campeón en la Championship, regalándonos 97 increíbles puntos con muy pocos partidos perdidos, 7 partidillos apenas, la mayoría ganados, 10 empates. La verdad es que tuvo una temporada estupenda en la 2021 este club en la Championship. Esto evidentemente lo puso en la élite del fútbol inglés. Junto con el Watford y el Bradford han llegado a la primera división y por ello vamos a reconstruirlo. Bastante historia. Este club ha estado deambulando básicamente entre la primera y la segunda división del fútbol inglés, cae, sube, etcétera, pero en esta ocasión, bueno, llega y tiene cosillas muy interesantes, cosas muy interesantes. Por fortuna el juego está totalmente actualizado. Recuerden que en estas versiones tempranas de los FIFAs o de del EA Play, a veces EA Sports no actualiza los jugadores, las plantillas, pero en este caso parece que hicieron un trabajo estupendo y tenemos todo totalmente actualizado, o al menos eso parece. Chicos, veamos que este club se formó en 1902 y se volvió profesional 3 años después de su formación. Compite actualmente en la Premier League, el nivel más alto en el sistema de ligas del fútbol de Inglaterra. En la temporada 92-93, el Norwich City sorprendió a los aficionados del fútbol cuando terminaron en tercer lugar durante su primera temporada en la Premier League. Vaya, tal vez este es el hecho más importante que ha tenido este club en Premier League, en primera división, pero esta vez vamos a tratar de conseguir en las siguientes 4 temporadas la Champions, como de costumbre. Es un reconstruyendo normal. 20 millones de presupuesto me parece que está bastante bien. Tiene su propio estadio, el Carroll Road. Valor de club 326 millones. Y la plantilla, chicos, la plantilla tienen que verla porque es maravillosa. Vamos allá. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Foot Shorts, en el que se sube contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos. Todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Aquí podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Continuemos. Antes de pasar allá, me pareció interesante que en este FIFA tenemos ya muchos millones. Esto está siendo, este FIFA, no sé si está siendo influenciado por el PSG o los propietarios del PSG. Cada vez tenemos más dinero fácil. Miren, evidentemente aquí no lo vamos a utilizar, ¿no? Wow, ahora aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Vaya, interesante este dato. Ahora, bueno, esto no lo había en anteriores FIFA. Muy bien, pues excelente. Esto es lo mismo de siempre, no hay nada diferente, así que voy a continuar. Esto sigue siendo igual, la verdad no hay nada de cambios. Me gustan estos rostros, están un poco mejor, pero bueno, esto sigue siendo igual. Aquí tenemos un canterano interesante, pero tiene 15 años. Vaya, esto no lo sabemos, pero creo que es la misma cuestión de siempre, sí. Lo mismo del FIFA 21, vamos a ponerle aquí creador avanzado. Esto es para las personas que todavía no. Mediocampista ofensivo, ¿cuántas semanas? O delantero sombra, no, dejémoslo aquí. Para los que todavía no tienen el juego y quieren ver, pues normal, esto está muy normal, hacer solo las fuerzas básicas, pero por ahora no. Esto sigue lo mismo, los mismos malos jugadores, pero bueno, de pronto nos trae algo interesante este inglés. Vaya que este FIFA nos recibe con cosas muy interesantes, como este Somerville. Vaya, este Lloyd también me gusta, Lloyd Long, vaya, pero creo que de momento me voy a ir con este señor porque estoy segurísimo que lo voy a fichar.
Me encanta. Continuemos. Bien, aquí tenemos la plantilla, una plantilla que tenemos que, sea como sea, explotarla porque tiene mucho potencial. Veamos en los porteros, tenemos este señor creo que era del Newcastle, el señor Krul, y creo también que, bueno, no sé cuánto hace que estuvo en el Newcastle, si mal no recuerdo, y tampoco, bueno, creo que estaba como en 76 en el FIFA anterior, en este lo subieron 77, está totalmente estancado de potencial, por su edad, evidentemente. ¿Cuántos años tiene este señor? 33. La mayoría de porteros están muy veteranos. Este señor tiene 25 años, tiene potencial más o menos de 76 a 78. Portero a tener en cuenta, muy seguramente. En definitiva, tenemos que traer un portero más potente, al menos de momento, pero pues para esta primera temporada creo que estamos bien. Jugadores a tener en cuenta, este señor que al menos de momento podría tener un potencial entre 83 a 85, sigue siendo gigante Aarons. Por aquí vemos que tenemos defensas un poco ya veteranongos, bueno, no tanto en realidad, 29 y 28 años respectivamente, pero sin potencial. Evidentemente titular, claro que sí. Kabak de los grandísimos, que apunta a ser grandísimo en este FIFA también, ¿no? Son jugadores a tener en cuenta, los más, digámoslo así, los más que debemos tener en cuenta para este FIFA es este señor Kabak, o para este reconstruyendo más bien, ¿no? Su potencial puede estar entre 85 y 87 aproximadamente. Chicos, también tenemos por aquí, ¿a quién más? Yo creo que de defensas no hay más así como potentes, ese señor nomás. Estos son chicos para el préstamo. Este señor está. Otro jugador a tener en cuenta, el señor Solís, el que tienen ahora mismo aquí en pantalla, que es nuestro, bueno, y este Rashica, no sé, pero Rashica debes cambiar. Rashica hay que tenerlo en cuenta, claro que sí, pero hay que tener más en cuenta a jugadores como Gilmore y Solís, que podría ser, no sé, entre 87 a 89, al menos eso era en el FIFA anterior, pero en este yo le pongo que de pronto, tal vez, no sé, tal vez pueda llegar a los 90, pero de momento vamos a dejarlo en 87 a 89 aproximadamente. ¿Qué tenemos aquí? Este chico también está interesante, otro extremo izquierdo o medio izquierdo, que nos ofrece un muy buen potencial de entre 82 a 84. Bueno, hay muchachos aquí a tener muy en cuenta, ¿no? Por aquí en el medio campo, definitivamente lo mejor es el señor Gilmore. Recuerden que acaba de llegar justo del Chelsea, pero por desgracia está en calidad de préstamo. Su potencial está entre 86 a 88, pero pues vamos a ejercer la opción de compra muy seguramente. A ver qué tenemos por aquí. Este señor, no, yo creo que no es más por este lado. Rashica, chicos, que llega de la Bundesliga. En la vida real este señor llegó por 9 millones, está recién llegado. Rashica tiene potencial de entre 83 a 85. Puede que nos funcione, claro que sí, pero estoy viendo que lo voy a utilizar como de medio derecho, ponerlo como por aquí. ¿Qué les parece? Yo creo que está mucho mejor. Bueno, en fin, lo iremos cambiando. Gilmore toca ubicarlo en este sector porque tiene que ser titular. Bueno, no sé. En fin, chicos, aquí que debemos tener un MCD, muy bien, porque voy a ejercer su opción de compra. Hay que hacerlo. Otro interesante es ese señor Sargent, que tiene potencial aproximado entre 82 a 84. Este señor también, vaya, este señor hay que tenerlo muy en cuenta. A William, que está por desgracia en calidad de préstamo porque pertenece en este instante al Manchester United, y por ende tenemos que tratar de ejercer esa opción de compra. Este señor Gianoulis no tiene tanto potencial, así que pues hombre, habría que mirar qué hacemos con Aarons y este señor Williams para poder quedarnos con él, porque la verdad me interesa muchísimo. Por aquí vi a alguien que también muy seguramente nos va a funcionar, y no sé, vamos a ponerlo como por aquí. Es el señor Norman, que tiene un potencial de entre 82 a 84, tiene contrato vigente con nosotros, y pues recuerdan que estábamos buscando a alguien para acá. Pues bueno, yo creo que va a ser Norman y Gilmore. Vamos a ver cómo se gana la titularidad. Chicos, voy a ir al mercado de fichajes, voy a ver qué consigo, voy a ver primero que todo concentrarme en un delantero centro un poco más top. Miramos qué pasa. Vamos al mercado de fichajes. Chicos, vamos a ejercer la opción de compra de este señor, que no sé cuánto sea su valor, pero quiero mostrarlo desde aquí porque me preguntan mucho en comentarios cómo ejerces la opción de compra, y pues bueno, aprovechemos ya que estamos haciendo aquí, pues aprovechemos y hagamos un tutorial de paso, pero también quiero mostrarles lo nuevo, cómo son las... esto que lo estoy viendo que es un poco distinto. Ya intenté hacer algunas negociaciones de hacer efectiva la opción de compra de Kabak, pero bueno, está complicado porque tiene mucho costo, tiene un costo bastante alto de 15 millones, y pues tenemos primero que vender y ahí sí mirar qué. Entonces vi estas cinemáticas y pues me pareció interesante mostrarlas. Este señor tiene un valor de 8 millones, veamos, a ver, aquí ofrezcamos 7 y a ver qué pasa. A ver, 9 réplica, 8, a ver, ofrezcamos los 8 que vale, a ver, lo siento, pero creemos que vale, no, entonces vamos, Dios, se está poniendo complicado esto. Nos acercamos ligeramente
exactamente, 8,800. Yo creo que sí, vamos a darle el último porque estamos mal de presupuesto. Vamos a tratar de dar 8.800.000 por este señor. Veamos qué nos dicen. Ahí se mueven, discuten, pero bueno, aceptaremos esa suma. Bien, eso, me gustan estas animaciones. Chicos, quería mostrarles esto por si todavía no tienen el juego. Ahora estamos negociando con él y me gusta mucho el rostro recreado de este señor importante. Miren, le hicieron el rostro bastante bien. No sé si en FIFA 21 estaba recreado, creo que no. No estoy muy seguro, pero lo hicieron perfecto. Duración de contrato, vamos a ofrecerle 5 años. Sí, es lo que teníamos en mente. Desestimar cláusula. Bueno, estas animaciones... Bueno, cambió un poquito realmente, ha cambiado un poquito. El salario, wow, el salario de este señor está brutal. Vamos a ofrecerle unos 40 porque no creo que tengamos toda esa cantidad de salarios, por Dios. A ver, eso es una oferta justa, creo que le ofrecimos mucho al final. Bien, excelente, muy buenas las negociaciones, chicos. Continuemos. Chicos, esto de los entrenamientos sigue muy similar, sigue exactamente igual. Algunas animaciones un poco distintas, ya tenemos de pronto el DT justo allá al lado de nosotros entrenando, mirándonos cómo lo hacemos. Pero el resto todo es muy normal, sigue todo muy parecido a FIFA 21. Ya sabemos, estos aquí en adelante ya puedo seguir solo simulándolos y pues ya no tengo que volver a hacerlos. Este es uno de los trucos para que los jugadores crezcan harto, porque me preguntan también mucho en comentarios cómo hago para que los jugadores crezcan tan rápido y tanto. Es porque yo hago todo este procedimiento. Termina el mercado de fichajes, muchachos. Sabíamos que necesitamos un portero de cara al futuro y se me ha ocurrido que este señor Lautaro Morales le podríamos dar entrada a Europa justo por este club, por el Norwich. Podría servirnos muchísimo. Este chico ha llegado por 5.5 millones de euros, procedente de la Superliga Argentina, más exactamente de Lanús. Bueno, muy conocido tal vez en la comunidad argentina que visita este canal. Potencial, bueno, podría estar aproximadamente entre 85 a 87. Esperemos que continúe así o que mejore realmente. Ese podría ser nuestro potencial. Veamos qué sucede con este chico. Muy motivado me encuentro porque me da buena espina este muchacho, me da buena espina. Por otro lado, bueno, hicimos efectivo la compra de el señor Gilmore. 5 millones es su valor. Ahora mismo ya tenemos 500.000 euros. Bueno, un sueldo también bastante alto, pero se encuentra en una forma perfecta. Y por 8 millones, este sí nos salió un poco más costoso. Hicimos efectiva la compra de Brandon, que no lo vamos a dejar ir así como así de nuestro club. Vas a brillar aquí, muchacho, en Manchester. Bueno, en el Manchester United no vas a tener tantos minutos como aquí, tanto protagonismo. Por otro lado, podemos ver que lo que hicimos fue ventas. Este señor también ha sido vendido. Prestamos a este chico. Por aquí tenemos otra venta de jugadores que tal vez no están invitados a este proyecto, el proyecto del señor Daniel Fark, porque el alemán, que ahora mismo ya lleva creo que algo así como unas 4 o 5 temporadas con este club, ¿no? En este momento es el dios prácticamente de esa hinchada porque tiene este equipo en primera división ganando, como lo hablamos al principio. Bien, préstamos, muchos préstamos, chicos. Este señor, bueno, está recién llegado al club, pero hombre, lo presté porque no está en mis planes realmente. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. La temporada, chicos, ha llegado a su fin. Hombre, no nos fue tan bien que digamos. Rozamos el descenso, bueno, lugar número 15. El Bradford volvió a la segunda división y increíblemente el proyecto de... ¡Ay, Dios! Patrick Vieira ha ido o ha fracasado, digamos, en esta primera temporada o en esta temporada 21-22. El Watford también regresa a segunda división y por poco el Norwich también. Por otro lado, parece que el fichaje de Cristiano Ronaldo para el United funcionó bastante bien porque en este caso se llevaron la liga junto con el Liverpool, el Tottenham y el Manchester City van a Champions. Leicester, Arsenal, Chelsea probablemente a Europa League. Chicos, la mala noticia es que no tuvimos el dinero suficiente para comprar a Kabak. Yo creo que por aquí no tenemos nada que hacer. Bueno, sí, Rashica en el lugar número 12 como entre los goleadores con 13 tantos en 38 partidos. Creo que fue lo único que pudimos ver. Bueno, también volvemos a tener a Rashica. Por otro lado, el mejor asistente de la liga fue Mané y nosotros no tenemos nada. Porterías, nuestro portero tampoco aparece por acá, al menos en los primeros 15 lugares. No vamos a mirar otras competiciones, chicos, porque no nos interesa. A ver, miremos rápidamente el crecimiento de nuestros muchachos. 2 unidades. Este señor se jugó 11 partidillos, porterías imbatidas 2, tuvo un promedio de 6.4. Titular este señor, bueno, tuvo mejor promedio. Bueno, es el sustituto, digámoslo así. Este señor también le fue bastante bien, 6.3, bueno, no del todo, 29 partidos, nos regaló 3 golecitos, una asistencia. William, 36 partidos, sin goles, una asistencia, 5.9, no le fue tan bien como a este señor. Excelente, ¿cuántas unidades creció? 3, este señor creció 4, bueno, ahí van.
Ahí van, chicos. Kabak creció 4 increíbles unidades, 6.0 de promedio. Nos regaló un golecito, una asistencia, pero por desgracia no pudimos comprarlo, chicos. Es que tiene un valor, miren, tiene un valor de 29 millones y no tenemos todo ese presupuesto. Ahora buscar un central. Gibson, ahí va. Jugadores a tener en cuenta, 6.2 para Gibson, bastante. Este señor, el capitán con 5.7, no le fue bastante bien de promedio. Vamos a ver a Aarons con 5.9, 41 partidos, 5 asistencias, una asistencia y 5 goles. Norman, indiscutible titular, 3 unidades. Este señor creció 3, este también 6.1 de promedio para esta temporada y creció 3 unidades. Lo mismo que Catwell con 6.1 de promedio, hizo 5 goles, hizo 3 goles, 5 asistencias, es la cosa. Rápidamente, este chico que llegó para esta temporada, para la temporada que acaba de terminar, ¿no? En la vida real digo, 6.2 de promedio, 10 goles, vaya, nos regaló bastantes goles, 3 asistencias. Interesante, Gibbs, 10 partidillos, ahí va el chico. Y vamos a ver el grandísimo Gilmore con un promedio de 6.0 y 2 goles, 2 asistencias, 37 partidos, creció 4 unidades, bastante bien. El canterano que ya está preparado para irse a préstamo. Rashica, goleador de la temporada, 14 goles, 3 asistencias, 6.4, para que me ayude tanto adelante como extremo también. 7 goles, 4 asistencias, creció 4 unidades. Este Sargent también creció 3 unidades, 7.1 de promedio. Fue el mejor en promedio, muchachos, pero fue el mejor promedio de todos. A ver, los ordené de esta manera y miren, ahí pueden estar 7.1. Chicos, finalicemos. Bueno, ahora a buscar centrales. Tenemos poco presupuesto, la cosa se pone muy, muy compleja. Veamos qué pasa. Chicos, mercado de fichajes finalizado, pero la rompimos. Nos paramos fuerte en el mercado de fichajes y nos trajimos a este francés, el señor Maxence, debe ser Maxence, Caqueret, por un valor de 30 millones de euros. Ya en este momento el Norwich está haciendo presencia duro, digámoslo, en el mercado de fichajes, ¿no? Ya estamos hablando fuerte y eso es bueno, eso es bastante bueno. Pues este señor tiene un potencial aproximado de 86 a 88. Tengo expectativas, tengo muchas expectativas con este señor, el cual lo cambié por su compatriota, el señor Les Melou. Qué bueno, tiene 29 años. La verdad, su crecimiento la temporada anterior no le fue nada mal, fue de los mejores del club, pero hombre, creo que me siento más tranquilo con el señor Caqueret porque tiene 22 años y porque tiene un potencial mucho más alto. Nos reforzamos más bien en la defensa y hemos traído a este inglés procedente del Fulham, el señor Tosin, como sea su pronunciación, que tiene un potencial de 82 a 84 aproximadamente. Tuvo un valor de alrededor de 15 millones, como dije, procedente del Fulham, 24 años. También me parece a mí que tiene números brutales. Me parece que sus números son excelentes y por ende tiene que estar entre nosotros. Veamos. Vendí a este señor porque, bueno, pudo quedarse, pero ya bajó una unidad, creo que estaba en 76, así que era hora de salir. De hecho, perdí dinero porque en la temporada anterior me ofrecían 11 millones y miren, al final tuve que venderlo en 6. Ese es el problema de estos jugadores que no crecen. Vendí también a este chico, he prestado a este señor por acá, bueno, la otra venta, préstamo para Martin, un cubano que se encontraba en préstamo y pues llegó y lo vendí por 2.5 millones. Venta que no me gustó del todo, pero obvio tenía que hacerla por temas de dinero. 17.5 millones por el griego, creo que es griego, esa bandera es de Grecia, Dimitris Giannoulis. Dios, qué malo soy pronunciando estos nombres. Bueno, lo hemos vendido al Villarreal, 17.5 millones. No lo vendí por malo, claro que no. Lo vendí porque necesitaba el dinero y porque ahí tenemos un jugador que lo está haciendo bastante bien. Vamos al final de la temporada, veamos qué sucede. La temporada finaliza, chicos. Mejoramos, 4 puestos, digámoslo así. No fue la gran cosa, pero, hombre, el tema de la Champions se está viendo un poco afectada porque creí que íbamos a quedar al menos en esta temporada en puestos, o aspiraba a quedar en puestos de Premier League, de Europa League, pero bueno, no se pudo. Estamos muy abajo todavía, 52 puntos. Norwich, campeón nuevamente el United. Liverpool, United también muy bien ubicado. Everton le fue bastante bien, Chelsea. Pero nosotros seguimos muy abajo, seguimos de media tabla para abajo y eso realmente no es bueno. Veamos, tenemos al bicho en su segunda temporada como goleador. Por Dios, cómo me gusta Cristiano Ronaldo en su nuevo club. 38 partidos. Nosotros que tenemos por aquí, sí tenemos a Rashica con 15 goles en 38
partidos. El mejor asistente de la liga fue Pulisic del Chelsea, y nosotros tenemos a Rashica nuevamente, pero en el lugar número 13. El mejor portero de la temporada fue Lloris, vaya interesante, el francés del Tottenham, y nosotros tenemos a Krul, vaya, en el lugar número 12. Perdón, en el lugar número 10. Veamos el crecimiento. Este señor sigue en préstamo, solo creció una unidad. Esperemos que llegue. No sé, Krul, qué vamos a hacer con este señor porque está cayendo, está en picada 6.6. Jugó solo 25 partidos, 7 porterías imbatidas. Veamos cómo le fue. Este señor le fue, pero si tuvo más, pero este señor jugó más partidos que Morales, pero Morales tuvo una buena puntuación, 6.3 de promedio. Jugó 23 partidos, 3 porterías imbatidas, pero ganó Krul, ¿no? Evidentemente este chico que llegó para esta temporada estaba en préstamo, tiene un potencial aproximado de 80-82, 6.3, bastante bien, 2 golecitos nos regaló William, el grandísimo, con un solo gol y un promedio de 6 en esta temporada. Jugó 41 partidos, titular indiscutible. Este chico que llegó para esta temporada, 6.1, mejor que William, 41 partidos también. Gibson se jugó 33, 6.2, le fue bastante bien. Este señor no sé si tiene sus horas contadas, pero en fin. Aarons tiene 3 goles, 5 asistencias en los 9 partidos que jugó, en los 46 partidos que jugó, y una puntuación, un promedio de 6.3, bastante bien. Norman, el grandísimo, 6.2, 5 goles, 5 asistencias. Tenemos por aquí tal vez el goleador, 6.3, 6.3 de promedio, 10 goles, 3 asistencias, 45 partidos. Caqueret, 6.3, 39 partidos, le fue bastante bien, 6 goles, 7 asistencias. Gilmore también 6 goles y 5 asistencias, estuvieron muy parejos. Creció este señor que 4 unidades y este señor 3, bueno, ambos crecieron bastante bien. Este señor 3, muy bien, tienen un promedio muy similar todos, chicos. Rashica, goleador indiscutible esta temporada, la estrella se está convirtiendo este señor lentamente, que se parece un poco a Rafael Santos Borré, ¿no? Me parece, ¿no? Leve parecido. En fin, 19 goles, 6 asistencias, 6.7. Claro, tenías que serlo, muchacho. Por otro lado, muy cerca también el señor Solís con 11 goles, 2 asistencias y 6.8, pero fue el mejor calificado, fue el mejor promedio. El mejor promedio. Sargent, interesante, pero este señor jugó más partidos. Chicos, así ha terminado esta temporada. Quiero que le den una ojeada rápida a la plantilla. ¿Cómo la ven? La veo yo bastante bien. Chicos, el mercado de fichajes ha finalizado y hemos hecho solo uno muy importante, creo yo, por 43 millones. Un francés que, bueno, ahora mismo no se encontraba en el Chelsea, muchachos, se encontraba en el West Ham y, bueno, tiene un potencial de 84 a 86, lo que significa que de momento está en su máximo esplendor. Es el único fichaje que hemos hecho. No sé, la plantilla está bien, pero estamos muy abajo en la tabla. Por otro lado, miremos aquí préstamos, muchos préstamos, y la única venta, no hicimos ninguna venta, como pueden ver, no vendimos a ninguno. La plantilla sigue tal cual. Bueno, esta temporada sí fue digna de este canal, muchachos. Nos fue bastante bien. Por fin nos posicionamos en Champions. Yo creí que no lo íbamos a alcanzar, pero pues bueno, tenemos una oportunidad. Que la ganemos, evidentemente no va a pasar, eso va a ser muy complicado. Ya veremos si al menos pasamos de la fase de grupos, pero al menos vamos a participar, chicos. Vamos junto con el City y el United, y también por debajo nuestro irá el Leicester City. Descendidos para este momento, a ver, Watford nuevamente y Burnley junto con el Bournemouth. Ahora sí estamos interesados en otros títulos. Aquí, por ejemplo, nos llevamos la FA Cup, eso ya es el primer título conseguido. Por aquí la Carabao Cup para el City. La Supercopa de Europa se la llevó el Bayern Múnich. La Champions, qué bien, se la llevó el Borussia Dortmund. La Europa League, vaya, esta animación, bueno, estos colores son distintos, ¿no? El Sporting de Lisboa. A ver si de pronto tuviéramos un goleador. Bueno, Rashica sigue corriendo por ese primer lugar, pero en este momento queda en el lugar número 6, con 16 anotaciones en 38 partidos. Por otro lado, el mejor asistente de la liga fue Gilmore. Excelente, muy bien. Y el mejor portero, bueno, nuestro Morales está lejos todavía en la posición número 10. El mejor fue De Gea. Y veamos rápidamente el crecimiento de estos muchachos. No sé, chicos, si me traigo un portero más potente. Este chico es brutal, pero no creo que esté preparado para un reto de Champions. Bueno, ya veremos qué dinero tengo. Pero bueno, ahí vamos. 6.7 de valoración, de promedio. 8 porterías imbatidas. Bastante bien. Este señor casi no jugó un solo partido. Este señor los jugó todos, pero creo que creció muy poco realmente. Se estancó bastante. Aquí este señor jugó 6 partidillos, 5.6 grave, 47
partidos, 6.6 de promedio para este señor, 5 goles, 4 asistencias y creció una sola unidad, también muy estancado. Souma también solo creció una unidad, 4 goles, 2 asistencias, 6.4 de promedio. Este señor creció 3, le fue bastante mejor. 39 partidos, 1 gol, 1 asistencia, 6.4 de promedio. Por aquí estos son chicos que estaban en préstamo y poco a poco fueron llegando. Muy buena actuación, 3 unidades para este señor. Este señor, a pesar de todo, logró crecer una unidad, a pesar de que es suplente, como pueden ver, 6.2 de promedio. Este chico también 6.2 de promedio, 39 partidos, 0 goles, 2 asistencias. Este chico también le fue bastante bien, 4 unidades de crecimiento, a pesar de tener pocos partidos, 14. Norman tiene 6.3, 47 partidos y 2 asistencias, 2 unidades de crecimiento. Este chico también bastante bueno, a tener muy en cuenta, 6.6, 3 unidades de crecimiento, 7 goles, 3 asistencias, jugó 35 partidos, bastante bien. Cadwell lo veo un poco estancadillo, no sé, 6.8, 15 goles, 7 asistencias. Por aquí este chico también, ahí va el canterano que va con 68. Y Gilmore 3 unidades de crecimiento, 6.7 de valoración de promedio, 5 goles, 11 asistencias, el mejor asistente de la liga, ¿no? Kakeret con 4 goles, 8 asistencias, 6.5 de promedio, 3 unidades de crecimiento, bastante bien. Rashica, 3 unidades también de crecimiento, este señor sí están perfectos, 20 goles, indiscutible goleador, 6.8 de promedio, el mejor de la temporada. Este chico estaba en préstamo y llegó esta temporada, creció bastante, miren como pueden ver, el señor Ida, como sea, porque Sargent cometimos un pequeño error y es que se me fue pagaron la cláusula y no me di cuenta, chicos, se me fue Sargent por 9 millones cuando ya valía 18, pequeñísimo, grandísimo error más bien. Solís tiene 18 goles, 4 asistencias, muy buen jugador, 7.2, el mejor de toda la temporada junto con Rashica, déjenme ver, sí, no, el mejor de la temporada fue Solís en esta temporada, muchachos. Veamos una ojeada rápida a la plantilla, están muy brutales, no sé si me traiga otro defensa un poco más potente y un portero, yo creo que me hace falta es un portero más potente, y este señor pues no sé si se retire con nosotros. Veamos, no sé qué portero podría traer, es un poco injusto con Lautaro, pero pues hombre, es que necesitamos más potencia en esa, un poco más de, no sé, el chico está muy joven, digámoslo así, necesitamos algo más maduro. Finaliza el mercado de fichajes, muchachos, y este señor, bueno, aquí botamos la casa por la ventana. Definitivamente se gastó muchísimo dinero porque solo tenemos una oportunidad de conseguir la Champions. Y pues a mí no se me hace tan ilógico que un jugador como este, los mejores porteros del mundo en este momento, termine su carrera en un club como el Norwich City, y teniendo en cuenta que el club le está yendo bastante bien, pues hombre, si llegó Messi con 34 años al PSG y también ya bastante adulto el señor Ramos, ¿por qué no vamos a poder traer a Ederson, perdón? Él ha llegado por 90 millones, ya pues tenemos bastante dinero, podemos hacer negocios pesados como este, y pues que 31 años creo que está perfecto para afrontar un reto de Champions. Su potencial, bueno, está ya en su máximo esplendor, esperemos si sube un poquitín, bueno, ya veremos. Este señor con un potencial de 84-86 me lo traje para que le ayudara un poco a Rashica, ya que no tenía alguien que le ayudara así como de fijo, y llegó totalmente gratis, y ya saben que me encanta traer estos jugadores que encuentro por ahí gratis. Para poder traer el porterazo que tenemos ahora mismo tuvimos que vender a este señor por 45 millones. Pero en su lugar me traje también un jugador que supongo que va a terminar su carrera. De hecho creo que ya cayó una unidad. Ay Dios, creo que llegó en 89 y creo que ya cayó una unidad. Ay Dios, aquí el negocio como que ya no estuvo tan bueno, tan acertado. Pero bueno, en fin, ha llegado por 50 millones. La verdad es que no llegó nada costoso. Virgil van Dijk, no hay nada que decir, el mejor central del mundo ahora mismo, creo yo, ¿no? Bueno, para mi opinión, en la vida real digo. En el juego, bueno, también creo que es de los mejores centrales, si no el mejor. Y pues no sé, en este momento creo que ya ha caído tal vez unas 3 unidades, pero cuando llegó aquí, bueno, tenía 89. Esperemos que rinda, esperemos no haber cometido un error. No es más, chicos, no es más lo que se hizo, como pueden ver, ahí está. Vamos a intentar conseguir esa Champions. Nuestra plantilla ha quedado de la siguiente forma: Van Dijk, Souma, sí, ahí va perfecto. Arons, que no ha querido crecer mucho. Williams lesionado, estancado Williams. Una falta de respeto con Morales por haberlo sacado, quitarle el 1, pero bueno, ¿qué podemos hacer? No creciste lo suficiente y bueno, de todas maneras seguirás en el club, ¿no? Vamos a ver el grupo de Champions y veamos qué nos ha tocado.
Bueno, es cierto que en esta Champions yo no aspiro a ganarla, ni siquiera creí que no íbamos a pasar o creo que no vamos a pasar el grupo de Champions, pero en la fase de grupos, pero definitivamente yo creo que no lo vamos a lograr. Tenemos un grupo muy pesado, Barcelona, Sporting y ese Ferencvárosi TC, digamos de ese equipo no tengo idea. Teníamos a William Amones lesionado. Ahora vamos con el primer partido, este partido de Champions. Vaya, 2-2 en casa contra el Barcelona, creo que no está tan mal. Segundo partido de Champions, estamos de visita, 5-1, aplastamos este club que no tengo ni idea de dónde es. Sigue la Champions, vamos de visita ahora a Portugal. Vaya, resultado importante, qué bien. Veamos qué podemos hacer nuevamente contra... Vaya, estamos imparables en Champions. ¿Será que llegamos a la final? Nuevamente contra el Barcelona, pero esta vez estamos en el Camp Nou. 1-1, volvimos a empatar, bueno... Está bien, veamos, estamos como líderes de grupo, no hemos perdido y bueno, definitivamente nos fuimos sin perder. A ver, octavos de final complicados, el Real Madrid va contra el Sporting, la Juventus recibe, o más bien le pegó 4-1 al Sevilla, Borussia Nápoles, Inter nos recibe a nosotros y por otra parte el PSG gana 2-1 ante el City, la Roma también derrota al Wolfsburgo, el Manchester United con Cristiano a la cabeza va ganando 2-1 al Mönchengladbach y el Atlético de Madrid también le gana al Bayern Múnich. Veamos, para este partido tenemos lesionado a Gilmour, así, y Van Dijk está un poco agotado, pero bueno, hay que dejarlo porque es partido dificilísimo de Champions y aún así lo sacamos adelante. ¡Qué bien! Con Gilmour lesionado, bueno, 3-2 el global, chicos, nos toca afrontar este partido, esperemos que en casa, bueno, 1-1, avanzamos, ¡qué bien! Vamos a cuartos. Nos encontramos nada más y nada menos en cuartos de final al Manchester United. En la Liga le estamos ganando bastante bien, pero en Champions veamos qué sucede. 2-0 le gana también el Atlético de Madrid al Real Madrid. El Borussia 3-2 elimina de momento al PSG y la Roma y la Juventus están por verse en las caras. Veamos, tienen todavía, no, ya no tienen a Cristiano Ronaldo, no lo veo. Bueno, en fin. Nosotros vamos con la pesada, la que tenemos mejor y le metemos 3-1. Es que en la liga les estamos ganando también bastante. Partido de vuelta, yo creo que en casa es muy fácil, es mucho más fácil. Wow, 0-0, pero bueno, excelente, ganamos. Vamos a semifinales. Semifinales de escándalo, muchachos. Atlético de Madrid, Norwich City, PSG logró pasar y la Juventus. Veamos partido de ida, ¿qué podemos hacer de visita? ¡Wow! 3-1, este equipo realmente está maravilloso, no creí que llegáramos hasta acá. Suspendido Van Dijk, pues ahí tenemos un buen reemplazo, un chico que la está haciendo bien. Perdimos, pero aún así avanzamos, somos finalistas. Muy bien, chicos, como de costumbre vamos a revisar lo que se hizo en la temporada y realmente no creí que en esta cuarta temporada hiciéramos esto, muchachos. Somos campeones de la Premier League. Esto es absolutamente absurdo, o más bien absurdamente increíble lo que ha pasado con este Norwich. Hemos hecho algo histórico. No creí realmente cuando inicié este episodio, vi que todo estaba muy flojo, que este Norwich estaba un poco complejo, pero no lo creí, no creí. Si ganamos o no ganamos la Champions realmente no importa, chicos, porque ya hicimos demasiado. Creo que esto ya es demasiado, en serio que sí es demasiado. Ahí está, vamos con el Liverpool a Champions, el City y el Everton, que creo que tiene James Rodríguez en este momento todavía, pero James creo que ya es oficial que se va a arruinar su carrera a otro lugar. Muy bien, Bradford por ahí todavía, Leeds United a la segunda división y West Bromwich. Por aquí tenemos que la Community se la llevó el Manchester, la perdimos nosotros, la FA Cup se la llevó el Chelsea y nosotros tenemos la Carabao Cup. Tenemos hasta el momento 3 títulos con uno que ganamos la temporada anterior. Ya ni me acuerdo qué es, fue una copa, pero bueno, en fin, ahí estamos viendo, muchachos. La Supercopa de Europa fue para el Borussia. Vamos a disputar contra la Juventus. No tenemos uniforme licenciado, esperemos que saquen un mod para poder hacer algo con la Juventus más adelante. Y la Europa League se la llevó el Bayer Leverkusen. Veamos si tenemos goleadores en la Champions. Sí, tenemos a Cantwell y a Rashica. También tenemos por ahí a Kakeret, mejor asistente de la liga, de la Champions. Es un señor del Niza. Nosotros estamos en el 7º lugar. Y el portero, bueno, no tenemos a nuestro portero por acá. En la Premier, ¿qué tenemos? Que Ederson es el mejor portero de la Premier. Tenemos a dos como mejores asistentes, Kakeret y Cantwell. Cantwell es la cosa. Y el goleador es Varela, debe ser Nicolo Varela. Y nosotros quedamos con Rashica en el 3er lugar. Y en un cuarto también Cantwell. Veamos ahora sí en definitiva nuestro equipo cómo quedó. Bueno, este señor jugó casi todos los partidos. 6.9 de promedio total. Vaya, impresionante. 13 porterías imbatidas. ¡Qué locura! Este señor, bueno, jugó solo 8 partidillos, pero pues bueno, creció una unidad. Lo siento mucho, tal vez la comunidad argentina se va a sentir aludida, pero pues hombre, es que ustedes mismos se dieron cuenta que no tiene buen potencial, pero no nos dio el rendimiento que queríamos para
este reto, pero obviamente sí va a ser un grandísimo portero, ¿no? William por acá, 6.5, 60 partidos, creció 2 unidades, 5 goles, 3 asistencias. ¿Quién más tenemos? Souma, 53 partidos, 2 goles, 1 asistencia, 1 unidad de crecimiento, 6.4 de promedio. Este chico bastante bueno, 6.6, 19 partidos, creció 3 unidades, a tener muy en cuenta. Este señor cayó 2, pero nos ayudó muchísimo. Estoy seguro que de no haber sido por él, no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. 48 partidos, un gol, 0 asistencias, 6.5 de promedio. Este chico que recién llega del préstamo, miren, ahí van creciendo lentamente, haciendo dinero. Aquí este también estaba en préstamo, pero nos ayudó esta temporada. Sí, señor, nos ayudó 22 partidos nada más y nada menos, 6.2, 6.4 de promedio para este señor. Este creció 2 unidades, este solo 1, 2 goles, 2 asistencias. Norman, el grandísimo Norman, 63 partidos fue el que más jugó, porque no tenemos más jugadores en esa posición. Y 6.5, increíble que ni se lesionó ni nada. 5 goles, 6 asistencias. Este también hay que tenerlo, Placheta, hay que tenerlo muy en cuenta, 6.5, 40 partidos, 1 gol, 4 asistencias, 1 unidad de crecimiento. Martin también, 4 partidos, 5.9, bastante bajito. Este señor Cantwell está con 7.1, hasta el momento de los mejores, ¿no? Con 27 tantos, wow, goleador, 16 asistencias, 60 partidos, brutal cuánto creció, 3 unidades, maravilloso. Gilmore también, 10 goles, 11 asistencias, 6.8, bastante bien. El escocés con 3 unidades de crecimiento. El francés Caqueret creció 2 unidades, bastante bien, de los más grandes, 6.8, 12 goles, 12 asistencias. Bien, el goleador hasta el momento es Cantwell. Rashica es el goleador definitivamente, 34 goles, 9 asistencias, 7.2, el mejor sin duda de toda la temporada. Este Short Tire siempre jugó 27 partidos, 2 unidades, 6.5, bueno, participó el chico. Este también jugó 20 partidos, 7 goles, 7.2, una muy buena puntuación. Y tenemos este Solís que creció 3 unidades, 89 o 18 goles, 6 asistencias, 7.0 de promedio para esta temporada. Aquí veamos los más costosos de este club. Tenemos en el primer lugar a Solís con 129 millones, tenemos 108 para Caqueret, Rashica con 104, 87 para Gilmore, este señor 72 millones, 69 para este señor que por aquí que tenemos 55 millones, 54 para este señor. Tenemos más de 1.000 millones en plantilla, chicos. 46 para Norman, no creció tanto, pero bueno, 38. Este chico me dejó un poco con un mal sabor de boca, creí que ibas a crecer más. Ida o Aida, no sé cómo será, 20 millones, 16 para este muchacho también, 14 milloncitos para Morales, Short Tire con 11.5 y 11 millones para este señor, perfecto. Placheta con 11, 8.5 para Mumba, 6, 5, 3.5, este todavía se mantiene por ahí, ¿no? Este señor también con 2.6 y como pueden ver, chicos, valores bastante bajitos, pero creo que nos fue alrededor de, bueno, de todo lo que se podía, nos fue bastante bien. A ver, a nivel del club, tenemos un club ahora mismo que costaba algo un poco más de 200 o 300 millones, no recuerdo, y ahora vale 1.100 millones de euros, la proyección era 1.370. Ingresos, bueno, ahí como pueden ver, 519 millones de ingresos. Déjenme ver por aquí, camisetas, la más vendida, Rashica, Cantwell, y la de Solís, 4.5 millones de camisetas. Presupuesto, un presupuesto bastante, iniciamos con 132, pero compramos compramos jugadores muy costosos más bien, y tenemos solo 13 millones. Déjenme ver aquí las, perfecto, aquí las podemos ver, ingresos 519, gastos 206, muchos gastos, 312 de ganancias. Una leve ojeada, chicos, para la fotico de Instagram, porque este es el equipo con el que vamos a enfrentar. No sé si este está amonestado, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, perfecto, ahí debes estar, muchacho, para el partidazo. Vamos a la entrevista. ¿Qué hay de nuevo en estas entrevistas? Pues no veo nada así, está así como que todo está como muy parecido a lo que fue FIFA 21, ¿no? Creo que no hay mucho como encararás este partido. Hay que concentrarse, muy bien, pero no sube el muñequito verde de ánimo, no sube a pesar de las respuestas. Esperemos a ver otra respuesta. A ver, están igual. No subieron, chicos. Muy bien, vamos al terreno de juego porque se viene partidazo. Primer finalísima de Champions en este canal en FIFA 22. Vamos a intentar sacarla adelante. Aunque así no la ganemos, muchachos, estoy feliz con lo que se hizo. Vamos al terreno de juego. A ver, así de esta manera vamos a jugar este partido en Ultimate. Yo creo que me van a golear porque el gameplay ha cambiado, se siente más pesado el jugador, no sé, se siente más complicado, la verdad. Modo competidor activo, muy bien. ¿Qué cámara vamos a usar? La cooperativa me gustó más. Bueno, continuar con la que siempre he tenido, cambiar de uniforme. Creo que lo vamos a dejar así para que la Juve se parezca un poquito más, ¿no? Porque es que la verdad ese uniforme, bueno,
bastante mal, cubierto, dejemos que sea una noche espectacular, despejado, y a las 8 de la noche, balón, el original, sí, perfecto. Ahí está, chicos, vamos al terreno de juego ahora sí, solo quería mostrarles eso, para que miremos el calentamiento. Comentarios en español, chicos, comentarios en español, no he descargado los en inglés, me toca hacerlo tal vez hoy, pero bueno, es que estoy haciendo, wow, miren el que tienen, miren la belleza que tienen ahí, por Dios. Después descargo los comentarios en inglés, que yo sé que nos gustan más. Bueno, pero vamos a mirar cómo está. Vaya, se ve bastante bien el estadio, hermosísimo. ¿En qué estadio estamos? ¿Old Trafford? Sí, creo que estamos en el Trafford. ¡Qué bien! Perfecto, chicos. Vamos con esta finalísima de Champions. Déjenme por favor en los comentarios cuál otro equipo quieren que reconstruyamos y lo vamos haciendo lentamente, ¿no? Para los que me pidieron en el video anterior, el último video que subí, que fue como mostrando los gráficos de esta generación, bueno, de All Gen, digámoslo así, yo juego en PC y pues son los mismos gráficos de PlayStation 4. Pues tener en cuenta, vamos a tener aquí más gameplay, porque me pidieron que subiera otro gameplay, pero no he subido más gameplays de... bueno, este es el siguiente video que he subido. Vaya, tiene a Lautaro, perdón. Una plantillita, miren la plantillita que se armó la Juventus. Interesantísimo con Van de Beek. ¡Wow! Miren. ¡Wow! ¡Qué pedazo de plantilla! Dragusin debe estar ya grandísimo ahí. Chesney. Matthijs de Ligt. Iba a decir y Cristiano, pero es que sí, ni siquiera en la vida real Cristiano todavía está por ahí. Pero nosotros también tenemos con qué hacer. Miren el pedacito de plantilla que hemos armado. ¿Podremos sacar esto adelante? Bueno, ya veremos porque tenemos un pedazo de equipo brutal, como pueden ver. Un maravilloso equipo. Chicos, ahí está. No podemos ver evidentemente los niños. Esa animación tal vez estará está en PlayStation 5 en nueva generación. Aquí no está, lo único que le añadieron fue las chaquetas, pero los niños no salen, tampoco muestran en la previa del partido las personas que arreglan el césped y ese tipo de cosas, tampoco salen. Tampoco salen en esta, en All Gen, digámoslo así. En Play 4, en Xbox y en PC no sale. Bueno, Xbox One, ¿no? Yo ni sé cómo se llama eso, nunca he tenido consolas. Muy bien, chicos, vamos al partido. Veamos, esperemos las cinemáticas que me pidieron que las dejara. Las estoy dejando solo por eso, para poder mostrarles bien. Porque les repito a los que estén llegando por aquí, esto es en PC. En PC. A pesar de todo, creo que no hay tanta diferencia. He visto algunos gameplays ya de PlayStation 5 y pues, no sé, el césped y eso no se ve tan distinto. O no sé si es que simplemente me quiero hacer ilusiones. Muy bien, chicos, vamos a ver, porque este es básicamente el primer partido. Bueno, ayer jugué uno, pero no lo completé, no lo terminé completico, del video que subí. Miren, ay, fue madre. Ay, chicos. Pero este es el primer gameplay en modo Ultimate que tengo o que me juego. O sea que es posible que me goleen, porque modo competidor activo, como pueden ver. Me gusta jugar con eso para que sea más difícil. Y... vale, no, ¿qué han hecho? Pero pues, hombre, cogiéndole el ritmo a este FIFA 22. Uy, no. Opa, no puede ser. No puede ser, chicos, primera llegada. ¿En serio es la primera llegada porque no he podido hacer nada? No. Mal, cogiéndole el ritmo a este FIFA 22 con el tema del gameplay, ¿no? Final del primer tiempo y no hemos pasado de la mitad de cancha. Vaya, esta animación sí cambió. A ver, resumen, posesión, 40 para ellos, 60 para nosotros. Bien, excelente. Ahí vamos, chicos. No sé qué hay más adelante del terreno de juego, de la mitad de la cancha, porque no hemos podido pasar. Pero ahí vamos. Uy, miren. Uy. Primer disparo al arco, chicos. Primer disparo al arco. Miren aquí. Wow. Excelente. Nos dicen que cambiemos a Solís, pero no quiero. Miren aquí. El portero estuvo bastante bien. A ver, aquí de pronto al tiro de esquina. Úpale. Esto se va a ir de penaltis, chicos. Primeros penaltis en FIFA 22. No puede ser, un taquito que no sale. No resulta bien.
Primeros penaltis en FIFA 22. Creo que sí, señores. Veamos qué pasa. Penaltis en FIFA 22, muchachos. Veamos qué tan difícil es hacer un gol de penalti. Muy bien, engañado totalmente. Las animaciones aquí son muy similares a lo que... Bueno, también nos engañan. Lo que se veía en FIFA 21. Nuevamente por el mismo lugar. Veamos si ellos también no lo hacen a nosotros así. Claro que sí. Moiskin. Engañado totalmente. Engañado. Veamos aquí. Tal vez sí. No. No. Aquí lo engañamos. Perfecto. Uy, qué buen penalti. Qué bien cobrado por parte de Lemar. Esto está muy reñido, chicos. Está complicadísimo. A ver. ¡Ay, papá! Lo tapamos. Lo tapamos, chicos. Y nos coronamos campeones. Primer título conseguido en este FIFA 22. Primer título conseguido en esta temporada. En el canal, chicos. Ahí está. Locatelli, el recién llegado al... bueno, en la vida real lo digo, a la Juventus. Muchachos, de mi parte no es más. Espero les haya gustado este episodio. Espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y por favor me dejen en los comentarios equipos que quieren ver reconstruidos en este canal. Por favor, el equipo que a ustedes les guste, déjenlo ahí. Obviamente no va a ser justo el que es el que vamos a reconstruir, pero pues si suena bastante, si tiene muchos likes, pues evidentemente lo vamos a hacer. No es más, estas animaciones creo que son las mismas de siempre del FIFA 21. No hay muchos cambios, pero bueno. En fin, chicos, mil gracias por estar aquí. Poderoso like. Adiós. Si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, recordar todo lo que han sufrido para llegar acá, las dudas que se sembraron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensa Fernando. Este es el momento de los festejos, este es el momento de levantar los brazos, alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando además, que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, ni mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerden. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olvidan que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. La Copa, el club y sus hinchas. ¿Podremos sacar esto adelante? Bueno, ya veremos porque tenemos un pedazo de equipo brutal, como pueden ver. Rashica es el goleador definitivamente. 34 goles, 9 asistencias, 7.2, el mejor sin duda de toda la temporada. Esto está muy reñido, chicos, está complicadísimo. A ver.